terminamos 7 semanas que hemos venido estudiando, ¿no? Y les decía en el Shabbat pasado que ha sido muy, al menos para mi vida ha sido muy edificante, ha sido un tiempo en el que el Eterno ha venido mostrando que hay muchas cosas que tenemos y que a veces ignoramos, simplemente nos acostumbramos a vivir con ellas. A veces perdemos cosas muy importantes con el Eterno y no nos damos cuenta. Y es el caso de la iglesia que vamos a estudiar el día de hoy. Y creo yo que el Eterno no pudo terminar de mejor manera porque nos restauró, nos formó, nos mostró muchas cosas y hoy nos vamos a dar cuenta que hay una iglesia que fue muy próspera, que fue una iglesia que fue económicamente estuvo muy bien a comparación de la que vimos hace 8 días, ¿verdad? Hace 8 días no tenían mucha fuerza, dice la escritura, pero vamos a ver que esta iglesia sí tenía mucha fuerza. Me daba cuenta que al final de todo esto vemos que Yeshua no le dijo todo lo que tenía que decirle a su pueblo y a su iglesia en los evangelios, ¿no? Dejó un mensaje final para su pueblo que fue en Apocalipsis. Ahí encontramos lo último que él quería decirle a su pueblo y a su iglesia. Es como las instrucciones finales, nos las deja ver en Apocalipsis. Entonces, vemos 6 ejemplos diferentes de cómo las iglesias en aquella época, de cómo las comunidades en aquella época, aunque todo estaba muy reciente, aunque había acabado de pasar lo de Yeshua, aunque todavía tenían siervos que habían vivido y compartido con Yeshua, pues no estaban en óptimas condiciones, ¿no? Vimos en 6 ocasiones diferentes cómo habían muchas fallas y muchos inconvenientes dentro de las mismas iglesias, dentro de las mismas comunidades, a pesar de que todo estaba muy reciente. Entonces, ¿qué podremos decir de ahora, ¿no? Tenían problemas con las falsas doctrinas, permitieron que entraran dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, y es cuando el Eterno tiene que venir a confrontar, tiene que venir a decirles, oigan, cuidado, que es algo que nos está diciendo también a nosotros, cuidado, ustedes tienen que creer en la verdad, y la verdad soy yo, la verdad es Yeshua. Él mismo se presentó ante las iglesias de diferentes maneras, diciéndoles cuidado porque se están desviando. Y creo que es más que pertinente el mensaje a nuestro tiempo porque es muy fácil desviarse hoy en día. Si los que tuvieron a esas mismas personas, esos mismos hombres que conocieron en vida a Yeshua y que compartían y que fueron llenos literalmente del Ruach, como lo hablaba ahorita Luis Miguel en Hechos de los Apóstoles y muchas cosas, y habían fallas, pues hoy en día tenemos que cuidarnos el doble, creo yo. Tenemos que estar muy atentos en nuestra vida, ¿no? Para con cada uno de nosotros. Estos mensajes han sido muy personales, estos mensajes han sido muy de tomar conciencia cada uno de nosotros, porque ya no hay tiempo, porque el tiempo ya se acabó, porque ya estamos en la última recta. Dijo el pastor hace unos días, yo ya me monté en ese bus y de ese bus no nos baja nadie, ¿no? Los dolores ya empezaron y una mujer que ha tenido bebés sabe que cuando los dolores empiezan, no van a ir a menos, por el contrario, van a ir a más, hasta que llegue el nacimiento, hasta que nazca. Si es que de aquí en adelante vamos a experimentar y a vivir muchísimas cosas muy difíciles. Sabemos, no es de asustarnos, no es para asustarnos y no debe sorprendernos tampoco porque ya está en la escritura, ya lo sabemos, los hijos del Eterno ya lo saben. Entonces, es de prepararnos y de ser muy conscientes para lo que sigue, para lo que se viene.
Nos dimos cuenta que nunca ha existido una iglesia perfecta. Hace 2000 años no había una iglesia perfecta y durante estos 2000 años no ha existido ni una perfecta. Como no van a haber jamás creyentes perfectos, como no van a haber pastores perfectos, jamás va a pasar eso. El único perfecto fue Yeshua HaMashiach. Tenemos que entender que así, y esto es muy literal, nuestra vida desde que llegamos al Mesías, desde que conocemos a Yeshua, entra en un proceso de formación, ¿cierto? ¿Cuándo se acaba ese proceso? Cuando nos encontremos con Él o cuando Él nos llame, ¿cierto? Por esa razón es que jamás debemos creer que ya todo lo sabemos y que todo lo aprendimos. Jamás debemos creer que ya estamos bien. Ahora, la iglesia también va en su mismo proceso, porque nosotros hacemos parte de la iglesia, hacemos parte del cuerpo del Mesías. Entonces, la iglesia, la casa, el cuerpo del Mesías también está en ese proceso de crecimiento. Cada vez las cosas van a ir a mayor en el cuerpo del Mesías. Yo le decía y compartí algún día con alguien, y yo le decía, el Eterno nos ha dado grandes promesas a nosotros, mas sin embargo en nosotros no vamos a haber cumplido todo, ¿sí? ¿En dónde vamos a haberlo cumplido? En nuestros hijos, si hacemos la tarea bien. Puede que usted ahora mismo no sea el que recibe el poder para ir y tocó a alguien y se sanó, o le dijo levántate porque Yeshua te sana y se levantó, pero nuestros hijos lo van a hacer. Ellos son los que lo van a vivir. Si ustedes lo creen y si ustedes y yo hacemos el trabajo bien hecho. Vamos en un proceso, vamos a ir avanzando. Como en todo proceso, dentro de la comunidad y dentro de la iglesia hay choques, hay discrepancias, hay inconvenientes, en medio de los que estamos aquí. Yo les decía hace 8 días, nada va a ser perfecto porque esto se constituye de seres humanos y por consiguiente hay errores, somos imperfectos, entonces vamos a tener inconvenientes en medio del camino, pero para todo hay solución, dice la escritura, para todo hay solución, hasta para la muerte hay solución, ¿no? Y yo lo meditaba esta semana, hay muchos que cuando pasa algo, si así hubiera remedio para la muerte, ¿no? Pero lo hacen queriendo expresar para todo hay solución menos para la muerte, y no, ese es el problema más fácil de solucionar. Si usted lo ha entendido, eso es lo más fácil de solucionar, el problema o la muerte, ¿no? Vemos en el libro de Apocalipsis que cada iglesia recibió un mensaje y recibió el mensaje que tenía que recibir. Y yo sé que cada uno de ustedes y cada uno de los que estuvo escuchando esta enseñanza recibió el mensaje que tenía que recibir. Ahora, ¿qué nos encontramos en estas 7 iglesias? Nos encontramos en 7 ocasiones diferentes la misma frase: yo conozco tus obras. ¿Sí? Y lo analizábamos creo que hace 8 días o hace 15 días. El Eterno conoce todo lo que nosotros hicimos, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Por esa razón Él viene y exhorta, por esa razón Él viene y nos llama. Fíjense que a muchos, yo creo que a muchos, nos habló de cosas muy graves que si no las estaban viviendo, puede que lleguen a vivirlas. Ahora, ustedes ya saben y ya conocen lo que el Eterno piensa de eso, y ya conocimos la solución y la salida que Él nos dio. De ustedes y de mí depende si obedecemos o no. Muchas de estas iglesias decidieron no obedecer y desaparecieron, como la que vamos a ver hoy. Desaparecieron al final porque no quisieron arrepentirse. Ese es el llamado que el Eterno está haciendo muy fuerte y el que ha hecho muy fuerte durante estas últimas 7 semanas. Arrepiéntanse. Entonces, ya llegamos al último mensaje y yo analizaba esta semana y yo le decía, Padre, ¿cuál de todas las 7 fue tal vez la peor iglesia? ¿Cuál de todas las 7 fue la que definitivamente no va, no tiene nada, absolutamente nada? Y si ustedes me lo preguntan, yo diría que es la que vamos a leer hoy, a estudiar hoy, la iglesia de la Odisea. Y yo sé que muchos dirán, no, pero estudiamos una que estaba muerta, ¿no? ¿Y qué puede haber peor que la muerte? Sí, es cierto. Estaba muerta la iglesia de Sardis,
Pero si ustedes se acuerdan, el Eterno decía, aún quedan unos pocos que todavía brillan. O sea, todavía hay esperanza. Todavía hay. Pero en esta iglesia, esta de la Odisea es la única de las 7 iglesias que no recibe ningún elogio, no recibe ninguna felicitación, no recibe ninguna bonificación, no recibe nada a cambio. Nada, no tiene nada bueno, no tiene nada para entregar. Leamos qué es lo que nos dice Apocalipsis 3 del versículo 14 al 22. ¿Quién me ayuda? Y escribe al Malak de la congregación de Mashiach en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la manifestación de Elohim, dice esto. Yo conozco tu caminar y tus obras, que ni eres frío ni caliente, al menos si fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy yo rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que puedas ver. Yo confronto con sus hechos y disciplino y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso de obras rectas. Arrepiéntete y regresa a la verdad. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo con insistencia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré el privilegio que se siente junto a mí en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Rúa dice a las congregaciones de Mashiach. Amén. Muy cargada de muchas cosas este mensaje, como todas las iglesias, ¿no? Cada quien su mensaje fue muy cargado de todo lo que necesitaba. Cuando miramos en la Odisea, nos vamos a dar cuenta que fue fundada por un tal Antíoco. Antíoco II era, y esa ciudad se llamaba así porque él le dio el nombre en honor a su esposa, así se llamaba su esposa. En el principio, la Odisea era como una base militar que protegía toda la zona o toda la frontera norte del reino de Antíoco. Se encontraba ubicada a 80 kilómetros de Filadelfia y llegó a ser una ciudad económicamente hablando muy fuerte. Tenían mucha fuerza y mucho poder económicamente hablando. Dice que a nivel casi que de muchos países en ese momento era conocida por muchas cosas. ¿Por qué? Porque dice la historia, cuentan algunos, que había allí como una especie de escuela de medicina, ¿no? Esas gotas, ese colirio son góticas y muchos dicen, o les atribuyen a ellos esas gotas de colirio para los ojos. Muchos atribuyen a que de allí nació esos remedios en goticas para los ojos, ¿no? También se les atribuye muchos medicamentos para los oídos. Por otro lado, ¿qué hacían? Dice la historia que hicieron muchos cruces entre ovejas y llegaron a sacar como una raza de ovejas negra, producía lana negra y era una lana que era muy apetecida en medio del pueblo y en medio de todos los que trabajaban con textiles y demás cosas, ¿no? Se habla también de que producían ropa, de que repartían ropa para muchos lugares, para muchas partes del país y del Imperio Romano. Entonces fue una ciudad que logró tomar mucho poder económico. Eran, a diferencia de la iglesia que estudiamos hace 8 días, esta sí era una ciudad donde eran muy conocidos en su vida social, en la parte social, tenían muchos contactos, tenían mucho dinero, tenían mucho poder adquisitivo. Era una ciudad rica, económicamente estaban muy bien. Ahora, cuando miramos algunos textos del Nuevo Testamento, parece ser que el fundador de esta iglesia, de la Odisea, fue un tal Epafras. Siempre miramos en la escritura y en las cartas de Pablo, por ejemplo, nos encontramos con varios personajes, Timoteo, Tíquico, Priscila, ¿cierto? Los hemos nombrado, Aquila,
Y entre ellos estaba un tal Epafras, y se cree que él fue el fundador y que fue el pastor por un tiempo de esta iglesia de la Odisea. ¿Quién me ayuda a leer Colosenses 4, capítulo 4, versículo del 12 al 16? Del 12 al 16. Sí, señora, del 12 al 16. Les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Yeshua. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Yahweh que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Adonai. Puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes en la Odisea y en Hierápolis. Les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. Les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea y también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en la Odisea para que ellos también puedan leerla, y ustedes deberían leer la carta que les escribí a ellos. A ellos. Tenían muy presente la Odisea. Fíjense que ahí en Colosas, cuando se le envía esa carta a Colosas, es curioso porque también está diciendo ya, bueno, cuando terminen de leer, envíenle a los de la Odisea esta misma carta. O sea, tenían mucho que ver, estaban viviendo cosas muy similares. Cuando nosotros miramos la iglesia de la Odisea, nos vamos a ver que estaba libre de problemas. Era una iglesia que no tenía persecuciones, era una iglesia que tenía una vida muy regular, muy estable, una vida sin peligros, una iglesia que no tenía riesgos por predicar el evangelio. No habían sufrido problemas o estragos porque hubieran entrado falsos maestros dentro de la comunidad, pero sin embargo, esta era una iglesia de la cual no había nada bueno que decir. El Eterno no dice nada bueno de ella. Generalmente cuando nosotros visitamos, si ustedes han tenido la oportunidad, o si lo hicieran, si nos pusiéramos en el ejercicio y si nos fuéramos a visitar diferentes iglesias y diferentes comunidades, yo sé que vamos a entrar a una y vamos a decir, bueno, aquí esta tiene de bueno que la alabanza es muy bonita y muy especial, aquí la palabra es muy buena, aquí el servicio es muy bueno. Toda iglesia tiene algo bueno. Si nos dedicáramos a caminar y a conocer iglesias, pues nos vamos a dar cuenta que cada iglesia tiene una característica buena, cada iglesia tiene algo que resaltar. Sin embargo, la iglesia de la Odisea, nos vamos a dar cuenta que no, que lo único bueno que tenían era que tenían mucha plata, tenían mucho dinero, ellos tenían mucho poder adquisitivo, como yo les decía hace un momento. ¿Qué tenía la iglesia de la Odisea? Y aquí empezamos a encontrar puntos importantes para que usted medite. Cuidado, porque aquí empezamos a mirar cosas que pueden estar dentro de nosotros, cosas que pueden estar haciendo parte de nuestra vida y no las hemos identificado o simplemente nos parece normal. ¿Qué le pasaba a esta iglesia? Que tenía un concepto de sí misma totalmente equivocado. Ella creía que estaba bien, que todo lo que hacían estaba bien. Era una iglesia egocéntrica. ¿Se acuerdan? Ahora mismo que leímos del verso 14 en adelante de Apocalipsis 3, llegaron a decir, no necesitamos nada. ¿Sí lo recuerdan? ¿Lo leímos? ¿Lo leyó José ahorita? Era una iglesia egocéntrica, era una iglesia tibia, era una iglesia que no le producía nada bueno al Eterno. Lo único que le producía eran náuseas. Eso le producía. Es tremendo y es chistoso, pero es real. Es verdad. El Eterno dice, ojalá hubieran sido fríos, ojalá hubieran sido calientes, pero tibios los voy a vomitar de mi boca. Y aprendemos y entendemos hoy, y ojalá usted lo guarde en su corazón, porque esto es otro principio. Yo siempre he creído que la Escritura nos va dando principios así. Y esto es un principio que debemos guardar en nuestra vida, siempre. Si usted no lo tenía, empiece a ejecutarlo desde hoy. Sea claro y entienda que con el Eterno es sí o es no. Es blanco o es negro, es frío o es caliente. Pero a él las medias tintas no le sirven, le hacen sentir náuseas. Los tibios no los aguanta, no los pasa y no los soporta. Y eso era lo que estaba pasando con la iglesia de la Odisea.
El versículo 14 de Apocalipsis 3 dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación del Eterno, dice esto. Cuando miramos esa palabra amén, que se traduce en su forma más sencilla como así sea, significa ciertamente, es una afirmación, es decir, sí, estoy de acuerdo, o sí, es la verdad, o sí, esto es lo correcto, ¿no? Y entonces, ¿qué está diciendo? Yeshua les está diciendo, pues yo soy la confirmación, yo soy el verdadero, yo soy el que soy, básicamente les está diciendo en ese momento a esa iglesia como garantía para que ellos entiendan que ese mensaje viene y proviene directamente del Eterno y que pueden confiar en lo que Él está hablando. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 19 y 20, ¿qué dice? Segunda de Corintios. Capítulo 1, versos 19 y 20. Porque el Hijo de Elohim, Yeshua HaMashiach, que entre ustedes ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, como el hombre, mas ha sido sí siempre en él. Porque todas las promesas de Elohim son en él sí, y en el amén, por medio de nosotros, para esplendor de Elohim. Gloria al Eterno. Fíjese cómo dice la escritura, hombre, no son sí y no como los hombres. Sí. Y nosotros tendemos a ser así. Nosotros tendemos a cambiar de opinión muy fácil. Nosotros tendemos Les hablaba hace unos días del ejemplo de David, ¿se acuerdan? Un muchacho que fue ungido por el Eterno para ser rey de Israel. Y en un momento de su vida, a raíz del temor, David se desvía del propósito del Eterno. Y yo les decía, cuando él estaba reinando en una ciudad de los filisteos, no lo dice la escritura, pero si especulamos un poco, yo les decía, David tal vez pensó y dijo, no, el Eterno se equivocó, tal vez él me escogió para ser rey de esta ciudad y no rey de Israel. Eso somos nosotros. ¿Cuántas veces el Eterno a usted le ha dado promesas, le ha mostrado cuál es el camino que quiere para usted? ¿Cuántas veces le ha dicho, este es su propósito? Y en medio del caminar tal vez usted se desvía un poco y usted empieza a dudar. El Eterno dijo que sí, pero tal vez no, tal vez se equivocó, tal vez era otra cosa, tal vez yo no entendí. Por eso es que la Escritura nos dice, no es sí y no como los hombres, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice? En él es el sí y el amén. Yeshua HaMashiach, eso era lo que Yeshua les estaba diciendo. Fíjese cómo nos afirma este texto, que Yeshua es el sí y el amén del Eterno, que Yeshua es el sí y el amén de lo que dice nuestro Padre. En él, definitivamente, y eso es algo que debemos guardar en nuestro corazón, se hacen vivas y reales las promesas que provienen de él. Por eso nunca dude. Nunca dude de lo que el Eterno le prometió. Nunca dude de lo que el Eterno le habló. Aunque tal vez usted en este momento, escuchamos una enseñanza esta semana, se le esté moviendo el piso, aunque usted en este momento no esté viendo por ningún lado que tal vez todo lo que el Eterno le habló en algún momento se va a hacer realidad, aunque usted esté tal vez como David en el otro extremo y crea que ya no va a pasar, si el Eterno lo prometió y si usted tiene un corazón dispuesto a él, como el corazón que tuvo David, pues se van a hacer reales esas promesas. Yeshua entonces es el único portador de la verdad y de una u otra forma lo comprueba porque ¿quién es el único mediador entre el Eterno y nosotros? Yeshua. Eso es lo que nos dice según 1 Timoteo 2:5. Solo hay un Elohim y solo hay un mediador entre él y nosotros y es Yeshua. Él es el sí y el amén. Él es ese soporte firme, ese soporte que no se va a mover jamás. Y para ese momento era ese soporte que llegaba a una ciudad que había sido sacudida tantas veces por terremotos, porque esta ciudad también sufría mucho de eso, o este territorio, y una iglesia que no contaba con esa firmeza que debía tener y que el Eterno esperaba de ellos, ¿no? Que es muy normal que lo hubiera exigido, que esperara esa firmeza de ella. Pues era una iglesia inestable, era una iglesia como las olas del mar. Y Yeshua viene y les dice, yo soy.
y en mí tienen que edificarse, y en mi verdad tienen que levantarse nuevamente, ¿no? ¿Qué dice el versículo 15 y 16 de Apocalipsis 3? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjense cómo el frío que representa, el frío representa el estado de los inconexos, de los que no están conectados, de los que nada que ver. Y el caliente y el calor representa de una u otra forma en la escritura ese fuego que hay ese fuego que hay en los creyentes, ¿no? Ese fuego de fervor en la conversión, ese fuego que debe existir en cada uno de nosotros. Ahora, cuando nosotros miramos la obra del tibio, no está ni con el uno ni con el otro, ¿cierto? Dice que no está en ninguno de los dos estados. Y dice en la escritura también que el Eterno prefiere o una cosa o la otra. ¿Por qué? Porque los calientes no necesitan ser convertidos, los calientes no necesitan restauración, los calientes no necesitan conversión. Y los fríos pueden convertirse, los fríos pueden arrepentirse, conocer y venir. Pero el tibio no tiene caso. El tibio es el que tiene un pie aquí y el otro allá. El tibio es el que hoy dice sí y mañana no. El tibio es el que hoy tiene ganas y es el más espiritual, pero mañana ya no quiere nada. Y entonces eso tenemos que meditarlo, porque yo sé que en ocasiones hemos estado tibios. Ahora, el problema no es ese. Yo les decía en algún momento, no está mal que existan momentos en nuestra vida en los que subimos o bajamos porque pasan situaciones o porque estamos siendo formados. Lo que está mal es que nos quedemos en ese estado de tibieza, que nos acomodemos y que nos acostumbremos. Como no pasa nada, como un estado de tibieza es igual a la vida que llevaba la Odisea, todo muy normal, todo muy bien, hay plata, hay estabilidad, vamos a la iglesia, no pasa nada, no me enfermo, no, todo está muy normal. Entonces es muy fácil acomodarnos a ese estado de tibieza, y a eso tenemos que tenerle cuidado, porque a un tibio no tiene propósito. Jamás va a tener propósito una persona tibia, como no lo tuvo la iglesia de la Odisea. Entonces tenemos que esforzarnos cada día. ¿Para qué? Para que nos alejemos de esa frialdad que quiere venir. Ahí es donde el enemigo quiere venir a enfriarnos todo el tiempo, con dardos a la mente, con pensamientos, con su pasado, con lo que sucedió, con lo que usted no pudo, con sus fracasos, con todo lo que usted tuvo. Con eso, con el pasado es con lo que trabaja el enemigo. Y el fin de él es venir a enfriarlo, a acabar, a distraerlo, a sacarlo. Él no quiere venir a robar su bendición. El enemigo jamás va a querer venir a robar su bendición, porque a él no le sirve para nada. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Acabar su fe, enfriarlo. Cuando se acaba su fe, usted se enfría, empieza a dudar y empieza a apartarse. Entonces eso es de lo que debemos tener mucho cuidado. Y cada día, por eso es que cada día debemos ir a la presencia del Eterno y levantarnos. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Tenemos la oportunidad cada día de ser excelentes para el Eterno, en todo lo que hagamos. Por eso la Escritura en otra parte dice: todo lo que usted haga, hágalo como para el Eterno. Esfuércese cada día. Rétese cada día, póngase nuevas metas cada día, exíjase usted mismo cada día. El Eterno jamás llamó a un perezoso. El Eterno jamás va a aceptar a gente floja. El Eterno jamás va a aceptar a gente que se conforme con su estado actual, porque se supone, y vamos a verlo ahora, que en Él debemos ir de avance en avance, ¿cierto? Eso es lo que dice la Escritura, que debemos ir creciendo, que debemos ir cada día siendo mejores, porque en Él las aguas estancadas, ¿qué pasa? Sirven. Un agua estancada no sirve para nada. Entonces Él nos llama a renovarnos cada día. Por eso nos dice: oiga, dejen que su mente sea renovada cada día. Sí, eso nos está hablando de ir en avance, de ir caminando, no corriendo, de ir caminando. Y lo he hablado muchas veces. Con el Eterno se va caminando de una manera normal. Usted va paso a paso cuando camina. Las personas que intentan avanzar en un paso lo de dos se ven muy raras. No funciona, se va a cansar más rápido. Con el Eterno es así.
vamos caminando paso a paso, pero jamás nos podemos estancar y jamás nos podemos detener. Entonces todo lo que hacemos tenemos que hacerlo bien, esforzarnos cada día para entender y entrar en las cosas del reino del Eterno. Eso es lo que debemos hacer. Mateo 7, del 13 al 14, ¿qué dice? ¿Quién me ayuda? Mateo 7, 13, 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Eso es una expresión fuerte. El ser tibios, el producir náuseas, el no ser agradables ante el Eterno, es una expresión muy fuerte. Si nos damos cuenta, la iglesia de la Odisea no es una iglesia, es una iglesia que no le produce tristezas al Eterno, pero tampoco le produce alegrías. ¿Sí? Es una iglesia que ni fu ni fa, decíamos en algún momento. Es una iglesia que más bien le produce náuseas. Es una iglesia que el Eterno llega a tal punto de decirles, hombre, ojalá ustedes fueran fríos o calientes, pero así no me sirven para nada. Ahora, les decía que nos permite entender un pensamiento más del Eterno, nos permite conocer un poco más al Eterno. Él prefiere gente fría, según lo que nos dice la Escritura. Él prefiere gente fría, gente indiferente, gente incrédula. Él prefiere gente así y no un tibio, porque esa gente así en algún momento se puede convertir. Pero un incrédulo, un tibio, a la final les decía, no tiene ningún tipo de propósito, no tiene ningún tipo de esperanza en cuanto al Eterno. O prefiere gente que esté muy cerca de su corazón. Eso es lo que Él quiere. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Porque vamos a ver más adelante, el ser tibio no es estar pecando por fuera y aquí hacernos los santos. Podemos ser tibios sin estar cometiendo pecados literales allá afuera. Vamos a verlo más adelante. Entonces, empiece a pensar cómo está usted, cómo está su vida, cómo ha venido estando en este último tiempo. ¿Será que usted es caliente y agrada al Eterno o más bien indispone al Eterno? ¿Cuántos han tenido esa sensación de náuseas, de estar indispuestos, de querer vomitar tal vez? Yo creo que todos lo hemos sentido, ¿cierto? No es agradable, es horrible, eso es de las peores cosas que a uno le pueden pasar porque usted ni está bien ni está mal. No sabe cuándo va a descansar o si va a seguir así cuánto tiempo. Pues eso es lo que siente el Eterno con los que son tibios o cuando usted se vuelve tibio por un tiempo, ¿no? Por eso es mejor que tomemos la decisión y que empecemos a ser conscientes, o vamos a ser fríos o vamos a ser calientes. Y eso es algo que para los jóvenes tiene que estar muy claro, y los que son papás tienen que tenerlo muy claro para formarlo en ellos. Mijo, ¿usted va a ser frío o caliente? Estamos en un tiempo en el que la sociedad le gustan las aguas tibias. Estamos en un tiempo en el que la sociedad aprueba la mitad. En un tiempo en el que la sociedad aprueba un poquito de Dios y un poquito del diablo. Ya estamos mezclando eso. Y hay momentos en la vida en los que vamos a tener que tener claro cómo formar nuestros hijos en eso. Miren, hace muchos años cuando yo estaba creciendo, yo llegara a decirle a mi papá o a mi abuelo o a mi abuelito, me voy a poner un arete, eso era terrible. Y no les digo cómo contestaban, pero yo creo que ustedes saben cómo le contestaban a uno. Usted es un varón, ¿sí? Así le contestaban a uno. Es decir, crecimos con principios. Hoy en día a los hijos se les permiten muchas cosas. Porque los tiempos cambian, la situación cambia, todo cambia. Ahora, cuidado, porque el dejarnos arrastrar un poquito de eso nos puede estar alejando un poquito del Eterno. Y se pueden estar metiendo muchas cosas dentro de la casa. Esos principios ya no están. Y eso es algo que yo a veces pienso y en algún momento le decía a mi esposa, todo eso se va perdiendo. Y los viejos se van muriendo, aunque tal vez no estuvieron consagrados al Eterno, tenían cosas de las que aprendimos. Hubieron cosas por las cuales yo soy hoy
quién soy, porque se aprendieron principios. Aparte, más allá de todas las cosas malas que pudieran tener, se aprendieron principios. Pero eso se está perdiendo hoy en día. Y nosotros, algo que debemos tener claro, es que eso en nuestra casa no se puede perder, en nuestros hijos no se puede perder. Y debemos tener mucho cuidado con nuestros hijos que van creciendo, porque ese tipo de cosas son principios, no de los viejos, del Eterno. ¿Qué nos habla el Eterno de perforarse, no de hacerse en aretes? ¿Está de acuerdo con eso? No. ¿Está de acuerdo con tatuarse? No. ¿Qué nos exige? Mijo, si usted es hombre, y si usted es mujer. Y se están abriendo muchas cosas. El enemigo ha tomado tanto control hoy en día, que esos principios ya se fueron. Ya están aparte, ya todo el mundo lo avala, ya todo el mundo lo aprueba, ya es normal. La semana pasada crucé por Banderas, ese monumento que hay en Banderas, y la única bandera grandísima que está colgada es la del orgullo, y allá está. Estamos viviendo en esos tiempos, y si nosotros no entendemos que tenemos que estar sujetos al Eterno, que tenemos que ser fríos o calientes, no se le haga raro que su hijo cuando crezca, o en mi caso mi hija cuando crezca, si yo no soy determinado y no tengo claro lo que quiero, pues ella va fácilmente a ser tibia, porque para allá los está llevando el sistema. Eso es lo que está vendiendo hoy, lo que van a vender los colegios, lo que ya vende la televisión sin pena, sin absolutamente nada, eso es lo que se vende. Entonces tenemos que entender que el Eterno desde ya nos está diciendo cuidado, porque puede que usted ahorita se sienta muy caliente y estar muy en la presencia del Eterno, pero es que esto no se acaba sino hasta que se acaba. Sí. Entonces pueden pasar 10, 20 o 30 años o 5 años, yo no sé, pero se va a llegar el momento en el que usted va a tener que acordarse de esto y decir, bueno, yo voy a ser frío o voy a ser caliente, o estoy con el Eterno o estoy contra el Eterno. Eso es lo que nos está diciendo el Eterno. Por eso es que nos está haciendo un llamado ahora. ¿Qué se va a venir de ahora en adelante? Yo no lo sé. ¿Qué cosas van a pasar? ¿Que van a pasar muy rápido? Sí, ya están pasando. Y que cuando menos nos demos cuenta nos vamos a estar enfrentando un montón de cosas que uno diría, como el día que hay esos 2 niños con falda, sí, ya. Pero entonces ya el Eterno también nos está diciendo, cuidado, sean fríos o calientes, no se me vayan a entibiar. Porque ¿qué pasa? Lo hemos hablado muchas veces. Usted para perder algo, primero tuvo que tenerlo. ¿Qué le pasó a esta iglesia? Esta iglesia para ser tibia, primero tuvo que ser caliente. En algún momento de su vida tuvo que estar bien con el Eterno, tuvo que funcionar bien, tuvieron que estar bien delante del Eterno. Pero se enfriaron, se entibiaron. Ese es el orden. Algo que esté frío no se puede convertir en algo tibio. No, jamás, a menos que lo monte en una estufa. Pero algo que es caliente sí se puede entibiar. Es decir, que ellos en algún momento estuvieron bien delante del Eterno, en algún momento funcionaron, como usted y como yo estamos funcionando. Pero cuidado, porque si ellos entibiaron, usted también. Si el Eterno, se puede entibiar, no estoy queriendo que se va a entibiar, pero se puede pasar, ¿sí? Y eso es lo que el Eterno nos está llamando. La tibieza es algo que el Eterno aborrece, y por eso es que el Eterno le habla a la congregación y le dice, hombre, ojalá hubieran decidido ser fríos, ojalá hubieran decidido ser calientes, pero así no los soporto, no los aguanto. Cuando estaba estudiando esto, encontré algo en la primera parte del libro, en el Antiguo Testamento. Hay un libro que gira en torno a un profeta, y esto me daba muchas vueltas en la cabeza. Un profeta que fue rebelde, un profeta que un día recibe un llamado para ir al extranjero. Nunca había pasado en la historia del pueblo de Israel, nunca había pasado que el Eterno hubiera enviado uno de sus profetas al extranjero, que lo hubiera mandado a salir del país, a llevar un mensaje a una ciudad que era pagana y que por ahí derecho, pues estaba fuera de las fronteras de Israel, que por ahí derecho era muy mala, Nínive. Entonces, ¿qué nos cuenta la historia? Nos cuenta la historia que Jonás recibe ese llamado y ¿cuál es la decisión que toma Jonás? Irse, ¿cierto? Esa es la decisión que toma Jonás, salir de ahí.
¿Por qué? Porque él estaba muy cómodo, porque estaba muy cómodo profetizando en su país, en su tierra, con su gente, en Israel, y básicamente lo que nos da a entender es que bajo ninguna circunstancia él quería salir de su tierra, jamás querría ir a Siria a predicarle a ese tipo de personas que en ese momento eran paganos, ¿no? Eran extranjeros y que además eran malísimos. Cuando ustedes estudian la historia de Nínive, ellos eran una ciudad como las ciudades terroristas que hay ahorita en el Medio Oriente. Ellos eran de los que decapitaban, bueno, no sé si decapitaban, pero eran así de malos. El nivel de maldad era así en Nínive. Entonces, dice la escritura que Jonás, queriendo huir de la presencia del Eterno, se va para Jope, para Yafo ahora, y se monta en un barco, como si fuera posible huir de la presencia del Eterno. Y eso es algo que debemos meditar. ¿Cuántas veces hemos querido escondernos? ¿Cuántas veces hemos querido apartarnos? ¿Cuántas veces hemos creído que podemos escondernos de la presencia del Eterno? Entonces dice que él se va para Jope y se monta en un barco y se va para el sur de España, para Tarsis. Y dice que en medio del camino se levanta una tormenta muy fuerte, y se levanta esa tormenta y todos los marineros, todos los que van en el barco empiezan a echar suertes para ver qué es, empiezan a pedirle a sus dioses y echan suertes a ver qué es lo que pasa, y las suertes caen sobre Jonás. ¿Ustedes lo han leído? Y entonces empiezan a preguntarle a Jonás, bueno, ¿qué pasó, compañero? ¿Cuál es su Dios? Cuénteme de su vida, ¿qué hace usted? ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su Dios? ¿Qué pasó? Y dice que Jonás, nos cuenta la escritura que Jonás abre el corazón, le abre el corazón a esos hombres que van dentro de ese barco y les dice, yo soy un profeta del Dios Altísimo, del Dios de Israel, del único Dios. Y él me envió a Nínive a llevar un mensaje, pero yo no quiero que ellos se arrepientan porque son malos. Bueno, no lo dice la escritura literal, pero básicamente es lo que nos dice, ¿no? O lo que podemos interpretar. No quiero ir allá, me niego, me rebelo contra el Eterno, no quiero ir por allá. Y entonces la siguiente pregunta que le hacen a Jonás, ¿cuál es? Y entonces, ¿cómo solucionamos, compañero? Ahora, miren a dónde puede llegar, porque esto es algo que a nadie se le pasa por la cabeza. A nadie le cabe en la cabeza. ¿Qué les dijo Jonás? Bótenme al agua. Y se van a dar cuenta que cuando me tiren por la borda todo va a pasar. Y pues ni cortos ni perezosos. Yo también lo hubiera hecho. Ustedes, al agua, ¿no? Y pasó. Pero miren cómo es el Eterno, y por eso yo les decía que el Eterno no se equivoca y no cambia de opinión. ¿A quién tenía listo? Un gran pez. Muchos hablan de una ballena, yo creo que era un gran pez. Otros dicen que muchos historiadores y estudiosos hablan de Leviatán, el que aparece, el que nombran en Job un pez gigantesco. Yo creo que no era una ballena, que era un pez gigantesco que tenía el Eterno para ese momento. Y dice que Jonás entra en el vientre de ese pez y dura 3 días y 3 noches. Y cuando está ahí, si Jonás no se hubiera arrepentido, si no se hubiera vuelto al Eterno, muy seguramente hubiera muerto ahí. Y los únicos que hubieran sabido de la muerte de Jonás habían sido esos marineros, nadie más, los que lo botaron. Pero dice que Jonás vuelve su corazón al Eterno, regresa al Eterno como si fuera el hijo pródigo que nos habla Lucas 15. Y dice que el Eterno le perdona y le da la oportunidad, ¿cierto? Le acepta ese arrepentimiento que tiene Jonás en ese momento, le pide a Jonás una segunda oportunidad, y es cuando básicamente le dice, si me sacas de aquí yo te voy a obedecer. Si me sacas de acá yo voy a hacer lo que tú me mandaste. Ahora, esa actitud de arrepentimiento que tuvo Jonás, esa actitud que tuvo Jonás de hacer las cosas decentemente y con orden, como lo enseña Pablo en la Escritura, eso fue lo que hizo que el pez no pudiera retenerlo en sus entrañas. En otras palabras, mientras usted sea necio, o mientras nosotros seamos necios, mientras seamos rebeldes, mientras nos rebelemos contra el Eterno, no nos vamos a poder salir del dominio del enemigo.
O sea, usted sea rebelde, sea desobediente, sea necio, quiera ir en contra de la voluntad del Eterno y el enemigo lo va a tener ahí. Ahora, ese gran pez no era un pez que se la pasara por todo lado donde nadie lo viera. Ese pez venía de allá y representa también esa fuerza del abismo, esa fuerza del enemigo. Y ahí es donde usted y yo vamos a estar mientras decidamos ser desobedientes, mientras decidamos ser rebeldes. Pero en el momento en que exista en usted ese cambio genuino, ese arrepentimiento genuino para obedecer al Eterno, para hacer lo que el Eterno le ha demandado, para hacer la voluntad del Eterno, básicamente fue lo que dijo Jonás: Señor, aunque mi carne no quiera, aunque yo no quiera, aunque nada de lo que tengo aquí quiera obedecerte, yo me levanto para obedecerte a ti. Está en mí la intención. Me voy a levantar para hacer lo que fui llamado a hacer. En ese momento es cuando el Eterno, el pez, escupe a Jonás en tierra, ¿no? Y ya sabemos el resto de la historia. Por otro lado, ¿qué nos dice Apocalipsis? Toda persona que sea tibia la voy a vomitar de mi boca, así como Jonás fue vomitado. ¿Qué está diciendo el Eterno? Toda persona que no me obedezca, toda persona que sea tibia, toda persona que no se comprometa, la voy a arrancar, la voy a quitar de mí, la voy a sacar de mí, la voy a sacar de mi presencia, porque no puede estar conmigo ni delante de mí, y mucho menos recibiendo bendición de las bendiciones que tiene el Eterno para cada uno de nosotros. Quiero que veamos un texto que se encuentra en Santiago, capítulo 1, del versículo 6 al 8. Santiago 1, del versículo 6 al 8. Pero pida con fe sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar, que son agitadas por el viento. No espere el tal que recibirá algo del Señor, siendo vacilantes en su forma de pensar y desordenado en todos sus caminos. Amén. Miren esto tan grande y tan importante que nos está diciendo el Eterno. Estamos hablando de ser tibios, y yo les decía, todo el mundo piensa que ser tibio es estar con cara de santo en la comunidad, durar todo el Shabbat bien, y cuando salgo me voy a pecar allá afuera. Me voy a tomar, me voy a adulterar, me voy a pecar afuera. Eso es ser tibio, un pie aquí en la iglesia y otro pie allá. Resulta que eso no es del todo cierto. Bueno, es cierto, pero hay algo más. ¿Cuándo somos tibios? Cuando somos de doble ánimo. ¿Qué es ser de doble ánimo? Ser de doble ánimo es que, como todas las cosas están bien, le creo al Eterno, pero como las cosas se pusieron difíciles, entonces ya no le creo. Entonces, ¿usted le cree o no le cree? Escuchaba un testimonio de un pastor que decía, miren, en algún momento pasaba por San Andresito de la 38, yo no sé cómo será, y dice que se había formado un grupo de oración muy grande, que unas personas que eran cristianos en su local todas las mañanas antes de empezar a trabajar, abrían su local, y dice que llegaba mucha gente a orar, y que él fue un par de veces a acompañarlos a la oración y demás. Dice que después de un tiempo pasó otra vez a la hora de la oración y no había nadie. Y dice que le causó curiosidad y golpeó y entró y les dijo, bueno, ¿y qué pasó con el grupo de oración que había acá? Y entonces aquellas personas que habían empezado con eso le dijeron, no, pastor, no volvimos a hacerlo porque estamos mal. La situación económica está muy mal y no volvimos a hacer eso. Pues porque antes estábamos bien y les podemos atender, pero ahora, ¿cómo estamos? ¿Qué van a pensar? Y decía este pastor, fíjese que hacían las cosas mientras estaban bien. Cuando se pusieron mal, dejaron de hacerlo. Entonces, eso es ser tibio. Que usted esté bien con el Eterno, que le adore, que ore, que estudie la Escritura, que esté full al 100 con el Eterno cuando sus cosas marchan bien, pero que cuando se pongan un poquito mal, entonces me olvido, reniego, peleo, me voy en contra de Dios, no vuelvo a la iglesia, no vuelvo a leer, me la paso maldiciendo y un montón de cosas. Eso es ser tibio. ¿Cómo está usted? ¿Cómo es usted? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cuál es su reacción cuando las cosas no están tan bien?
¿Cómo está su fe cuando las cosas no le funcionan tanto? ¿Cómo es su comportamiento y cómo está su fe cuando tal vez las cosas parecen cambiar de dirección? ¿Cómo está usted? Eso es ser tibio. Así venga cada 8 días, así adore cada 8 días, así llore cada 8 días. ¿Cómo está usted? Cuidado, porque podemos estar siendo tibios sin darnos cuenta. Podemos estar siendo desagradables ante el Eterno cuando creemos en Él en unas cosas, pero en otras no. Cuando creemos que tiene el poder para unas cosas, pero para otras no. Y es muy fácil caer en eso. Y yo creo que todos hemos pasado por eso. Yo creo que todos hemos vivido ese tipo de situación. Y yo creo también, si me lo permiten, que ese es el mayor examen que podemos presentar y vivir y experimentar en cada una de nuestras vidas. Y lo vamos a tener que vivir. Ese es el mayor examen. No hay otra forma de que usted le demuestre al Eterno que no es tibio y que es fiel y que su fe está bien fundamentada, sino en el tiempo de la prueba. Ahora, ¿hay personas que han vivido tiempos de dificultad? Sí. Tiempos de dificultad en los que venimos con nuestra vida, estamos bien, de pronto la economía se bajó un poquito, tuvimos que reducirnos, apretarnos un poquito, pero otra vez subimos. Cuidado, no se confíe. No se confíe porque puede que esa no sea la prueba del todo. Puede que la prueba del todo, si no entiende el que usted tiene que ser caliente todo el tiempo, sea que lo deje sin absolutamente nada. Y no un mes, ni 2, ni 6, sino tal vez 1 año o 2 años. ¿Cómo va a reaccionar usted? ¿Cómo vamos a vivir? Cuidado, porque puede que usted sea caliente aún cuando en el trabajo hay problemas, cuando hay muchas cosas, pero llegamos a buscar la presencia. Pero ¿y si le quita el trabajo? ¿Cómo va a reaccionar? Hay muchas situaciones en las que el Eterno nos puede dar la oportunidad de demostrarle que en realidad somos calientes. Este tipo de temas, el Eterno los habla tal vez por eso, porque Él está buscando su gente, está estableciendo su pueblo y está, lo decía el pastor en algún momento, está entresacando. Estamos en el tiempo en el que Él está entresacando la cizaña del trigo. Cuidado, porque nos puede llegar. Si no lo ha vivido, le puede llegar. Y entonces Él no le va a poder decir usted al Eterno, no, es que así no era, ¿no? No, es que yo no sabía, no, es que... No, el Eterno ya le está diciendo, cuidado, cuidado porque no me sirven los tibios, ¿no? Les decía que en algún momento hablamos que para perder algo primero tuvimos que tenerlo. Yo no puedo perder mis llaves si nunca he tenido llaves, ¿no? ¿Qué pasó con esta iglesia? Esta iglesia perdió lo más grande y lo más importante que puede tener un ser humano y una iglesia, que no es ni el piano, ni el equipo de sonido, ni... Perdieron la presencia de Dios. Ellos perdieron la presencia del Eterno. Fueron calientes en algún momento y se enfriaron, se entibiaron. Perdieron la presencia, lo que ninguno de nosotros puede perder. ¿En qué momento pasó? Cayeron en un amor hacia el materialismo, cayeron en un amor hacia lo literal, hacia el dinero. Y aquí vamos con lo que decían ellos, con lo que decían en el verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Es decir, nunca fueron ricos, no fueron ricos desde siempre, se han enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad, decían ellos. Y entonces, aquí hay que tener mucho ojo. Yo no sé qué vaya a pasar. Si ustedes se acuerdan de las promesas que el Eterno dio para este año, fue algo muy similar. Ojo, muchos se van a levantar, muchos el Eterno les va a bendecir, no sé a quién. Puede que el Eterno llegue y dé una bendición abundante que usted nunca se esperó, perdón. Pero tenga cuidado, porque eso fue lo que pasó con la iglesia de la Odisea. Cuando tuvieron todo, cuando fueron ricos económicamente hablando, cuando alcanzaron todo lo que tenían, ¿qué llegaron a decir? De ninguna cosa tengo necesidad. Y vamos a ver lo que pasa más adelante, o lo que sigue cuando tomamos esa decisión. Ahora, yo les dije hace un momento que esta iglesia tenía un concepto equivocado de ellos, ¿cierto?
Porque ellos, ¿qué pensaban? Ese era su concepto. Somos ricos, nos hicimos ricos, crecemos cada día, ¿cierto? Tenemos cada día más, no tengo necesidad de nada, de absolutamente nada, ¿no? ¿Cuál era el concepto del Eterno? ¿Qué sigue diciendo ahí en el verso 17? El conciso B. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No coincidía en nada el concepto que tenían ellos de sí mismos con el concepto que tenía el Eterno. ¿Usted sabe qué concepto tiene el Eterno de usted y de su vida y de lo que usted está haciendo? Pregúnteselo, porque podemos estar en lo mismo. Puede que usted no diga yo soy rico y de nada tengo necesidad, pero puede que usted diga yo estoy bien en esta área y no necesito nada. Yo ya logré dominar esto, yo ya tengo bajo control esto. Cuidado. Cuidado, porque es que a veces nos confiamos y a veces decimos, no, esto ya pasó, esto ya lo superé, seguimos adelante con otra cosa. Cuidado, porque puede que el Eterno tenga un concepto totalmente diferente al que usted tiene. ¿Y a ellos qué les dijo? Desventurados, ¿cierto? Miserables, pobres, ciegos y desnudos. No tenían nada. Delante de los ojos del Eterno estaban caídos. Ni siquiera como el trapecista, ya estaban caídos. Entonces, por eso es que hay que estar en la presencia del Eterno todo el tiempo. No solo para pedir, no solo para orar por otros, no solo para clamar por otros, o por el país, o por la situación, sino para decirle, Padre, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo me estás viendo? ¿Lo que hago de verdad te agrada? Porque no hay coincidencia entre estos dos conceptos. Proverbios 37 al 10 dice, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es el Eterno? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Elohim. 30 del 7 al 10. Entonces, fíjese cómo debemos aprender a tener un equilibrio, siempre, en todas las cosas. Mire, el Eterno lo puede prosperar a usted hoy o mañana si quiere, y darle todo lo que usted jamás ha tenido y jamás se imaginó que podía tener. Pero cuidado, porque esa puede ser su perdición. Yo no estoy queriendo decir que sea malo el querer ser prosperados y el querer vivir bien. Yo no estoy queriendo decir eso. Es más, con la escritura en la mano le puedo decir que ese es el plan del Eterno. Esa es la voluntad de Dios, esa es la voluntad del Eterno. Eso es lo que Él quiere, que usted viva bien, que usted vaya en avance, ¿no? Eso fue lo que le dijo a Josué. ¿Se acuerdan qué le dijo a Josué? Que nunca se aparte de ti este libro de la ley, ¿cierto? Sino que medites en él para que todo lo que hagas te salga bien. Esa es la voluntad del Eterno. Eso es lo que el Eterno quiere con usted. Y ese es un concepto que también nosotros debemos cambiar. No todos, pero hay gente que piensa que Dios solo está esperando a que usted la embarre para venir a corregirlo. Hay gente que tiene en la mente que el Eterno está esperando a que usted cometa el mínimo error para darle durísimo y para meterlo a prueba y en el proceso y corregirlo. Hay gente que tiene en mente que su Elohim, su Dios, es un Dios castigador, que no tiene amor, aunque hablen de amor. Pero esta es la voluntad del Eterno, que usted vaya bien, que no vaya de tropiezo en tropiezo, que usted vaya contento, que usted vaya feliz, que usted vaya gozoso, que usted vaya por la vida predicando su palabra, que usted vaya por la vida disfrutando de la libertad que Yeshua le dio, que Yeshua nos dio. Esa es la voluntad del Eterno. Que usted vaya de victoria en victoria, de avance en avance. Esa es la voluntad de Él. Que usted sea prosperado. Ahora, el problema está en que cuando usted llegue a ese nivel, si usted llega, al que le toque, al que el Eterno decida y lo vaya a levantar en este tiempo, cuando usted llegue allá, no se olvide que el Eterno le dijo un día, cuidado porque a los de la Odisea le pasó. Que el Eterno dice en su escritura que todos los ejemplos que dejó escritos de los antepasados
no es para que nos burlemos ni para que critiquemos, sino para que aprendamos de ellos y no cometamos los mismos errores. El problema está en que cuando usted se ha prosperado económicamente, en que cuando usted sea sano por completo, en que cuando usted consiga trabajo, en que cuando usted, el Eterno, le traiga respuesta a esa oración a la que tanto usted ha estado teniendo y clamando con él, pues usted no se olvide de dónde lo sacó el Eterno. No se olvide y jamás vaya a decir lo que dijeron ellos: me he hecho rico. Cuando usted deja de atribuirle el éxito al Eterno y se lo atribuye a usted mismo, ya se está desviando y ya se apartó del corazón del Eterno. Eso fue lo que el Eterno le dijo al pueblo de Israel cuando iban rumbo a la tierra prometida. ¿Qué pasaba? Que el Eterno sabía perfectamente que después de haber pasado por la situación más dura y difícil que puede haber en la vida, que es ser esclavo, después de haber estado esclavos más de 400 años, de haber vivido en opresión, en malos tratos y en un montón de cosas, después de haber estado, ellos llegaron a una tierra que aparentemente tenía las puertas abiertas y tenía muchas oportunidades. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasó en ese tiempo? Todos los demás estaban en escasez, no habían cultivos, no había nada, pero en Egipto no estaba bien. Habían oportunidades, había comida, había trabajo, todo estaba bien. Y cuidado con lo que el enemigo muestra. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede, eso es lo que pasa en nuestra vida. Hay muchas situaciones y muchas circunstancias en las que pensamos, y hay casos literales, en el que vámonos para tal país porque allá todo está bien, las oportunidades son completas, las puertas están abiertas, hay bendición, hay abundancia, hay de todo, vámonos. ¿Qué pasó con Egipto? Y esto lo he explicado muchas veces. Egipto en el hebreo es Mitzrayim. Se empieza con la letra Mem. Cuando ustedes miran en el hebreo, hay ciertas letras que son dobles, o sea, hay una Mem y hay una Mem Sofit, una que se pone empezando y una que se pone terminando. Cuando usted mire, y si quiere mírenlo en la casa, la Mem con la que empieza la palabra Egipto es abierta. La puerta está abierta para que usted entre. ¿La puerta estuvo abierta para que ellos llegaron? Claro. ¿Estaba José además? Claro, entraron con todo, les dieron buena tierra, les dieron de todo. Al final, ¿en qué se les convirtió? En un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque la Mem Sofit es cerrada, no tiene salida. La Mem Sofit es como un arquito cerrado. Eso es lo que pasa con ese tipo de cosas. Eso es lo que pasa con el pecado también. Y curiosamente el Eterno llama a Egipto Mitzrayim. Eso fue lo que les sucedió a ellos. Un país de aparentes oportunidades, un país donde todo estaba bien, donde todo era perfecto, pero terminaron siendo esclavos durante 4 siglos, más de 4 siglos. 430 años, si no estoy mal. Terminaron encontrando muchos muertes allá, muchos... terminaron encontrando la pérdida de su propósito, de todo lo que tenían, se acabó allá. Y entonces usted tiene que tener cuidado con ese tipo de cosas, con ese tipo de aparentes oportunidades, con ese tipo de situaciones muy fáciles y muy... todo está muy bien, ¿no? Aquí, José y Karen vivieron algo muy similar y ellos estuvieron a punto de no regresar, me lo compartían en algún momento. ¿Qué hubiese pasado allí? Yo no lo sé, solo el Eterno lo sabe. Hoy están acá. Ahora, ¿qué es lo primero que quiere venir a la mente cuando se vive una situación así? Ellos lo vivieron y tienen el respaldo del Eterno para dar un consejo en algún momento a alguien. No es fácil, la obediencia no es fácil. ¿Qué hizo el Eterno después de que lo sacó? ¿Qué hizo el pueblo cuando iban por el desierto? No, pero me hubiera quedado comiendo carne. No, pero a renegar. ¿Sí? Yo no he hablado con ellos, pero sé que muchas veces han estado tentados a decir, ¿será que allá no nos hubiera ido mejor? Allá había trabajo, allá estábamos así, la plata, el euro. Puede pasar. Pero al final, la bendición del Eterno va a llegar. Y lo he dicho en repetidas ocasiones.
Aquí la persona que mejor está, la más rica, la más estable, no es la que más tiene, sino la que menos le hace falta. Ahora, repetimos muchas veces eso de que si te tengo a ti, lo tengo todo, ¿cierto? Si tenemos a Yeshua, lo tenemos todo, no nos hace falta nada. Lo que pasa es que va un poco en contra del pensamiento del mundo y del sistema, pero usted y yo lo tenemos todo. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entre más avancemos, el enemigo va a buscar la manera de apartarnos. Cuidado. Porque aunque aparentemente las cosas no estén bien y no salgan como el Eterno nos dijo que iban a salir, Él está en el asunto. Está con nosotros, siempre y cuando usted tenga su corazón ligado a Él, ¿no? Siempre ha estado, me decía anoche mi hermano, siempre ha estado. Siempre. Antes, ahora y va a estar, mientras usted no tome la decisión de apartarse. Entonces, el pueblo estuvo bajo presión, en estrechez, en amargura, así estuvieron, y eso es lo que viene, y eso es lo que pasa cuando nosotros tomamos la decisión de seguir el camino que no es correcto y el que el Eterno no nos indicó, lo que le pasó a Jonás igual. Hasta que los sacó con mano fuerte y poderosa de Egipto, ¿cierto? Les abrió el mar rojo, los guió hacia la tierra prometida. Pero miremos lo que les decía el Eterno, Deuteronomio 8:11, ¿qué dice? Del 11 en adelante. Y eso es algo que el Eterno nos está diciendo hoy. Cuídate. Sin embargo, A partir del verso 11. sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar a Adonai al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entregó hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata, tu oro, junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides de tu Adonai. Perdón, un momento ahí. Miren esto. Miren esto tan importante que el Eterno le está diciendo y nos está diciendo hoy. No se les olvide. Yo no sé el Eterno por qué habla eso, pero cuidado si es a usted al que le llega. Ojo. Cuídese de no olvidarse de su Elohim, de su Dios. ¿Para qué? Para seguir cumpliendo sus mandamientos, sus instrucciones, ¿cierto? Sus decretos y sus estatutos, dice esta versión. Los que yo le ordené hoy. ¿Usted ya lo sabe? Sí, ya lo sabemos. Y si no lo sabe, aquí tiene su bendita palabra. No suceda que usted coma y se sacie y edifique buenas casas y habite en ellas, ¿cierto? Que no vaya a pasar que como ya salió del tiempo de escasez, que como ya salió del tiempo en que era empleado y entonces ahora es independiente, ya no tiene que cumplir horarios, que no suceda que como usted ya está más tranquilo, más relajado, que tiene el bolsillo lleno, que su casa, su nevera siempre está llena, ahora está llena, que su alacena está llena, que no le falta nada, que no pase que usted se olvide, compañero y compañera, que no pase que como vivían arriendo toda la vida, pero ahora ya hizo su casa, entonces se le olvidó quién es el Eterno y qué es lo que usted tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Que no pase que si usted tiene vacas, que si tiene ovejas, que si le parieron y se multiplicaron y usted ahora tiene mucho, o que ahora tiene una empresa que es muy próspera, que no pase que usted se olvide de él. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Mire, una persona que sufre de claustrofobia, cuando se siente encerrada busca por dónde salir, ¿sí o no? Ahora, hay personas que cuando suben muy alto no sabían que sufren de vértigos. Y una persona que sufre de vértigos, compañero, cuando está en lo alto y le da eso, se puede matar. Puede terminar matándose del golpe. Que no le pase a usted. Pregúntele al Eterno primero si usted sufre de vértigo, para que cuando esté allá arriba no vaya a perder la cabeza. Cuidado con lo que el Eterno está diciendo. ¿Qué pasó con la Odisea? Vinieron un tiempo en el que funcionaron, en el que tal vez muchos, vamos a traerlo a la realidad, pagaban arriendo, entonces tenían que clamarle al Eterno todo el mes para que diera para el arriendo. Eran empleados, entonces clamaban para que el empleo no se acabara. Eso les pasó. Pero hubo un momento en el que se dispararon y se llenaron de plata. Y subieron tanto y cuando estaban arriba se dieron cuenta que
que sufrían de vértigos y perdieron la cabeza. Y perdieron lo más grande, les decía hace un momento, que podemos tener, y es la presencia del Eterno en nuestra vida. Ojo con eso. Yo no sé a quién le va a tocar, pero cuando esté allá, no se olvide. No se olvide que lo primordial no es acordarse de dónde vivió y de dónde lo sacó Dios. Lo primordial es acordarse de Él todos los días. Lo primordial es acordarse de sus mandamientos, de sus instrucciones, de sus estatutos. Lo primordial es que usted quiera seguirle obedeciendo. Y no que porque como ya tengo, ya no me hace falta, entonces me voy a olvidar y me voy a apartar de Él. Verso 15. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua en la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido Aquí está toda el esta problema. riqueza con mis propias fuerzas y energías. Ahí está el problema. Ahí encontramos el problema. Para que nunca digas en tu corazón, dice esta versión, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Los de la Odisea dijeron, nos hemos enriquecido. Cuidado, porque puede que usted trabaje mucho, que se esfuerce, que trasnoche, que no duerma, que pague un precio altísimo, muy alto, para alcanzar lo que usted quiere y lo que usted anhela. Pero así usted se doble y se triplique trabajando, así usted sude, así usted no duerma, así usted tenga ampollas en las manos o no, así usted haga lo que haga, jamás va a ser por usted. Ahí, en ese último texto, el Eterno lo que les está diciendo, ahí no aparece el Eterno por ningún lado. Lo que está diciendo es, ustedes, cuando lleguen allá, cuando eso pase, jamás vayan a olvidarme. Y fue lo que hicieron, básicamente. Que no pase con nosotros. Verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro. No, perdón, Millanes, del texto de Deuteronomio. Acuérdate que Adonai tu Elohim, Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Pero una cosa te aseguro: si alguna vez te olvidas de Adonai y sigues a otros dioses y les rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido, tal como Adonai destruyó a otras naciones en tu paso. Así también tú serás destruido si te niegas a obedecer a Yahweh tu Elohim. Amén. Con eso lo termina. Y con eso termina diciéndonos, cuidado, porque si ustedes se olvidan, se apartan, Él no dice los voy a corregir, dice los voy a destruir. ¿Sí? Y yo les decía en algún momento, las instrucciones ahora están yendo a otro nivel de parte del Eterno. Nos habló de segunda muerte, nos habló nos está hablando de destruir por completo. Y ese es un ejemplo, les decía, de lo que le pasó a la iglesia de la Odisea. ¿Qué viene después de enorgullecerse en ceguera espiritual? Eso es lo que llega. Sus ojos son vendados por el enemigo. Se pierde la sensibilidad de lo que el Eterno hace. Se pierde la sensibilidad del poder del Eterno. Se pierde la sensibilidad para entender la voluntad del Eterno. ¿A qué le dieron lugar ellos? Al orgullo y al materialismo. ¿Será difícil que le demos lugar al orgullo y al materialismo cuando estamos llenos de plata? No es difícil. Yo se lo decía, hace unos días hablaba con mi hermana, ¿y será que la plata cambia, Jeffy? Me decía, Claro. no lo dude, mire, no lo dude, porque la plata cambia, daña y corrompe. Por eso los más sabios de la escritura dijeron, ni mucho ni muy poquito, ni mucho para que no me olvide, ni muy poquito para que reniegue. Eso es lo que dicen. Y entonces, cuidado, porque ellos le dieron lugar a eso, al orgullo y al materialismo. Y terminaron perdiendo, ¿qué? La presencia del Eterno.
Eso fue lo que terminaron perdiendo. Y eso es lo que nos puede pasar a todos nosotros si nos descuidamos y si nos apartamos. Entonces, a tener muy claro y que sean principios en su vida y en su corazón, el hecho de que, lo hablábamos en algún momento, por encima de todas las cosas debe estar el amor al Eterno. ¿Se acuerdan que en algún momento lo compartíamos de lo que hacen los padres judíos con sus hijos? Que les conté el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo primero que debemos enseñarle a nuestros hijos. Y lo primero que debe estar en su corazón sembrado. Amar al Eterno por sobre todas las cosas. Esa es la clave, ¿no? Dice el versículo 20 de Apocalipsis 3. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y entonces dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quiero que noten cómo Yeshua no le estaba hablando a una secta peligrosa, no le estaba hablando a un grupo terrorista, no le estaba tocando la puerta a un templo pagano. ¿A quién le estaba hablando? A su propio pueblo, a su iglesia. A ellos eran los que les estaba hablando, a ellos eran los que les estaba tocando la puerta. Ahora, si está tocando la puerta, es porque él está afuera y la puerta está cerrada, ¿sí o no? Eso fue lo que hicieron ellos, sacar a Yeshua y cerrarle la puerta. ¿Y qué nos enseña? Que ellos no estaban abiertos a recibir el mensaje. No era una iglesia que estuviera cometiendo errores, que estuviera cometiendo pecados, que estuviera apartándose del Eterno, pero que dijera, está bien, Señor, estamos fallando, pero estamos abiertos a que tú vengas y ministres, a que tú nos enseñes. Háblame, dime qué tengo que hacer, cómo puedo cambiar, qué es lo que tengo que dejar. Ellos no estaban abiertos a la voz del Eterno. Tenían su puerta cerrada. Y por eso es que Yeshua tiene que llegar, tocar y decir, si hay alguien todavía que quiera, si hay un corazón por lo menos que logre escuchar mi voz, ábrame la puerta y yo voy a entrar con él y voy a cenar con él, voy a tener comunión con él. ¿Cuántos lugares hay hoy en día que sacaron a Yeshua y le cerraron la puerta? ¿Cómo tiene su puerta? Porque muy seguramente seguimos fallando, muy seguramente seguimos pecando y errando, pero su puerta está abierta o está cerrada. Porque hoy puede que Yeshua le esté golpeando a su puerta y le esté diciendo, venga, usted se equivocó, pero yo quiero entrar. Todavía hay esperanza. ¿Cómo está su puerta? ¿Está abierta o está cerrada? No estaban dispuestos a... Estaban llenos de autosuficiencia. Estaban llenos de orgullo. Tenían autoconfianza. Se acomodaron y creyeron que ya todo estaba bien y resulta que todo estaba muy mal. Hay tres cosas que el Eterno le dice a la iglesia que deberían hacer y esto todo lo hemos visto que está en un lenguaje alegórico, en un lenguaje simbólico, pero todo tiene su explicación y su razón de ser. El verso 18 dice, lo que leía Millán ahorita, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, esto, ¿qué quiere decir? No quiere decir que el Eterno les estaba diciendo salgan todos a comprar oro ya, para que se vuelvan ricos. En la Escritura, cuando miramos, para los que leen Escritura, ¿con qué, por ejemplo, en las cartas de Pedro, con qué se relaciona ese oro o ese material precioso probado por el fuego? Con nosotros y con la fe de nosotros, con la fe que debemos tener, ¿cierto? A eso se relaciona muchísimo ese oro, a la fe. Primera de Pedro 1:7 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Yeshua HaMashiach se ha revelado a todo el mundo. Entonces les decía que la fe es comparada con el oro. El oro, cuando miramos en todas las culturas y en todas las civilizaciones de todos los tiempos hasta el día de hoy,
siempre ha estado ahí presente, siempre ha estado. Y resulta que el oro siempre da, ha sido como muestra de poder, ha sido como la muestra de prestigio, ha sido como, por eso es que generalmente cuando miramos todas las personas, todos los, ¿cómo decirlo? Todos los narcotraficantes y un montón de cosas, ahora no tanto, en un tiempo, esa era como la señal de alguna manera, ¿no? Uno veía gente con un montón de cadenas de oro y un montón de cosas y eso era símbolo de poder y de que este tipo tiene nivel, ¿no? Ojo, con respeto porque, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa, muestra de poder y prestigio. ¿Qué es lo que le está diciendo el Eterno? Retomen la fe que perdieron. Porque ustedes no necesitan oro literal, ustedes no necesitan demostrarle a todo el mundo que tienen poder y que tienen oro y que son prestigiosos. Retomen su fe, porque es más valiosa que el oro. Lo leímos en Primera de Pedro, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo la perdieron? Muy fácil, eso es muy fácil de averiguar. Cuando usted, y se los mencionaba ahorita, cuando usted paga arriendo, cuando usted tiene necesidades económicas, materiales tal vez, cuando tal vez las cosas no están en sobreabundancia, ¿usted qué es lo que hace? Orar, ¿cierto? Orar. Tenemos que ir a orar, porque nos hace falta. Tenemos que ir a orar. Pero una persona que esté nadando en la abundancia, ¿tiene necesidad de orar? No. No lo hace. Para. A los que todo les sobra, ¿tienen necesidad de orar? No. A los que no saben ni qué hacer, pues no oran. No oran. ¿Para qué? Sí, ya tiene. No necesitan el pan nuestro de cada día. ¿Para qué oran? Había una película que veía en algún momento de un tipo muy adinerado y estaba pasando por una situación difícil y decía, qué difícil es ser ateo ahora. ¿Se han dado cuenta que los muy ricos que tienen mucha plata son ateos generalmente? No necesitan de Dios. Ellos son sus propios dioses. ¿En qué momento la Odisea perdió la fe? En el momento en que se taparon en plata. Ahí la perdieron. Es como aquella parábola que nos cuenta la historia de un hombre que a altas horas de la noche estaba descansando, durmiendo ya con su esposa, con sus hijos, con su familia y le llega una visita. ¿La han leído? Y no tiene nada en la casa para brindarle. ¿Y qué es lo que hace? Salir corriendo a la casa del vecino, ¿cierto? Ir y golpear y despertarlo a esa hora y decirle, venga, usted me puede dar algo porque me llegó una visita y no tengo con qué atenderla, deme algo para poder atender esa visita, ¿cierto? ¿Qué nos enseña esa historia? ¿Qué nos enseña esa parábola? Van a haber momentos en la vida de cada uno de nosotros en la que nos vamos a dar cuenta que algo nos falta. Y eso que nos va a hacer falta, en mayor importancia, es la fe. Se va a llegar el momento en el que usted se va a dar cuenta en que su fe le falta o le escasea. No una fe, por eso es que va a escasear. Porque, si me permiten, creo que hay muchos todavía que tienen fe en una religión, que tienen fe en un hombre. Hay muchos todavía que le tienen fe a un sistema. Y por eso la fe va a escasear. Y se van a dar cuenta que es necesario tener fe en el Eterno. Cuando su fe escasee, pregúntese si su fe está puesta realmente en el Eterno. Si su fe está bien cimentada. Porque se puede terminar apartando, equivocando o perdiendo su rumbo y su propósito. ¿Qué es lo que puede levantarnos a nosotros de la miseria? Lo que puede transformar nuestra vida, lo que puede transformar nuestra familia, lo que puede transformar nuestra existencia. ¿Qué es? Poner nuestra fe en el Eterno. Poner nuestra fe en el Elohim vivo, en el verdadero. No es fácil, no es difícil, llegar a poner la fe en un hombre, en una persona, en una iglesia, cuando se tiene necesidad. Yo creo que eso es de las cosas más fáciles por hacer.
Porque cuando usted tiene necesidad y está buscando una salida y llega a un lugar o llega una persona y esa persona le dice lo que usted necesitaba, aunque esa persona no quiera convertirse en Dios, ¿no? Pero el ser humano tiende a hacer eso. Si usted encontró una respuesta en ese lugar o en esa persona, o si usted encontró la sanidad a través de, o si usted encontró, ahí se puede estar depositando su fe. Y eso es algo en lo que usted tiene que meditar muchísimo y tiene que tener muy claro, porque al final no va a servir de nada. Va a ser como la casa que se construye en la arena. Se va a llegar el día en el que o la persona no está, o se equivocó, o sea, por eso es que tantos dicen, el pastor pecó y yo no vuelvo por allá. No quiero volver a saber nada más ni de Dios, ni de pastores, ni de iglesias, ni de nada. ¿Lo han escuchado? ¿A dónde tenía su fe? En el hombre. En el hombre. Entonces, tenemos que tener eso muy claro. Nuestra fe debe ser puesta en el Eterno. Y vestiduras blancas para vestirse y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Qué es lo que le aconseja el Eterno? Vestirse de vestiduras blancas, ¿cierto? Ya sabemos que son señal de ¿qué? Santidad. Santidad, justicia. ¿Por qué? Ellos estaban viviendo bajo su propia justicia. Ellos estaban viviendo bajo sus propios pensamientos, bajo sus propias reglas, bajo sus propios criterios, ¿no? Nosotros estamos bien, no nos pasa nada, no necesitamos nada. Yo no entiendo, en otras palabras, lo que le estaban diciendo es, ¿por qué nos está mandando usted esa carta, Dios? Como, ¿por qué? A ver, Yeshua, ¿por qué nos está mandando esa carta si no necesitamos nada? Estamos bien, mire cómo estamos, venga, asómese y mire todo lo que hay, todo lo que tenemos, mire mi casa, mire la casa del hermano, la de fulano, todos estamos bien. Como, ¿por qué nos está usted mandando ese tipo de carta? Y entonces el Eterno le está diciendo, cuidado, cuidado porque está equivocado. Y aquí hay algo que debemos aprender. ¿Con quién se comparaban ellos? Tal vez con otras ciudades o con otras iglesias, como Filadelfia, que no tenía nada, como, no sé, otras ciudades que tenían menor poder económico. Ahora, el día que usted quiera compararse con alguien, no se compare con alguien menor que usted, porque su orgullo va a crecer, porque usted va a ser superior, porque usted va a estar bien, porque usted va a estar volando y va a ser el mejor. Por eso es que cuando un hermano falla y cuando un hermano cae, lo último que debemos hacer y pensar es, yo estoy bien, yo no cometí ese error, yo no lo hubiera hecho. ¿Cuántos han dicho de Pedro? Yo no lo hubiera negado. Cuidado, cuidado, porque cuando usted se compara con alguien inferior, usted va a estar lleno de orgullo y va a terminar lleno de orgullo y va a terminar diciendo, yo lo hago, yo pude, yo no caí en eso, yo estoy muy bien, yo estoy volando. Ahora, compárese con alguien más alto. Eso es lo que el Eterno le estaba diciendo. ¿Qué decía la Odisea? Yo estoy bien, yo tengo plata, ya nos enriquecimos yo y yo y yo y yo. Y fue lo que le pasó a ese hombre cuando llegó un día a orar al templo. ¿Y qué le dijo? Mírame, lo recordábamos. Yo diezmo, yo ayuno, yo oro, yo todo lo hago bien, no como este otro miserable que no tiene nada en la vida y que se atreve a venir acá y no debería venir. Ahora, Yeshua, ¿qué les está diciendo? Compárese conmigo. Quiero verlo. Compárese usted con Yeshua. La vara está muy alta. Y cuando usted tenga la capacidad y quiera compararse, el día que usted se sienta muy volantón, el día que usted sienta que usted va muy bien, el día que usted se sienta que ya lo logró todo, ese día compárese con Yeshua. Y se va a dar cuenta que usted es un pobre desgraciado, desnudo, ciego, que no tiene nada en la vida. Ese tipo de cosas generalmente solemos olvidarlas. Ese tipo de cosas solemos dejarlas de lado cuando nos ponen en otro ministerio, cuando estoy cubriendo esta zona, cuando estoy evangelizando, cuando estoy predicando, cuando estoy haciendo muchas cosas. Y si me da por mirar a los que están al lado, jodido, porque no han entendido. Yo lo entendí, ellos no lo han entendido. ¿Cuántas cosas se pasan por la cabeza? Yo sé que a ustedes les ha pasado. ¿Cuántas cosas se le pasan por la cabeza? Cuando eso le vuelva a pasar, compárese con Yeshua, para que se dé cuenta que está desnudo, que es un desgraciado, que no ha alcanzado nada, que le falta por hacer todo. Y ojalá eso sea principio para que usted le enseñe a otros, para que algún día, cuando otro venga a decirle, mire aquel lo que hizo, mire a dónde cayó, mire cómo fue a hacer eso, usted le diga, tranquilo, compañero,
Vaya a la presencia y compárese con Yeshua. A ver usted qué le falta. A ver usted cómo está. ¿Saben cuál fue el primer pecado de la iglesia? La murmuración. ¿Se acuerdan cuando tuvieron que escoger los diáconos? Ese fue el primer pecado, la murmuración. Hay un siervo que dice, ese es el cáncer de la fe. Eso no debería existir, ni en usted ni en nadie. Y a veces caemos en eso, ¿saben? Caemos en eso. Murmurar es tan fácil. Entonces de ahora en adelante acuérdese que cuando usted se crea mejor y superior que otro, pues hermano, compárese con Yeshua. Usted quiere, ¿qué dijo Yeshua? Sean como yo, mansos y humildes. ¿Usted quiere ser manso y humilde? Pues entonces empiece a sentir que ese que usted lo creía incapaz es superior a usted. Acéptelo y reconózcalo, interiorícelo. Que cuando usted vaya al trabajo y se dé cuenta que ese que ascendieron, que para usted tal vez no tenía la capacidad, no estaba preparado porque debieron ascenderlo a usted y no a él, entonces crea que él es superior a usted. Empiece a pensar que ese que a usted no le parece es superior a usted. Asimílelo en el corazón y acéptelo delante del Eterno. Ese día va a ser usted manso y humilde. Antes no. ¿Qué hizo Yeshua el día que le dijo a Pedro, venga Pedro, lávele los pies? ¿Pedro lo hizo? No lo hizo. ¿Y qué hizo Yeshua? Le lavó los pies a todo el mundo. Mansos y humildes. Es lo que debemos ser. Es lo que nos está mandando el Eterno. ¿No? Entonces, cuidado con eso. Porque pasa. Les pasó a ellos y nos puede pasar a nosotros. Como eran una ciudad que producían goticas para los ojos, ¿qué les dijo después? Unja sus ojos con colirio. Para que vean. La ceguera espiritual. Los ciegos que podemos llegar a ser cuando creemos que todo lo hacemos bien, cuando creemos que como todas las cosas me resultaron es porque todo lo estoy haciendo bien con Dios, soy el consentido de papá y entonces las demás. Que el Eterno le está diciendo, échese goticas, mijo, a ver si puede ver lo que en realidad está pasando. Fíjense que en la Odisea, cuando miramos y estudiamos sobre su contexto, nos vamos a dar cuenta que ellos no tenían agua. Era la única deficiencia que tenía esa ciudad. Ellos no tenían agua y entonces tuvieron que, a través de tubos y de canales y un montón de cosas, empezar a traer agua. Pero traían agua de unas termales que encontraban en un lado y llegaba un momento donde se unía con otro tipo de agua que era agua fría. Entonces, ¿qué pasaba? A las afueras de la ciudad de la Odisea, habían lugares donde se reunía todo ese tipo de agua. Cuando se reunía el agua caliente con el agua fría, esa agua no servía para nada. O sea, esos estanques que habían allá, cuando llegaban juntas aguas, al final no servían de nada, de absolutamente nada. Porque el agua caliente, cargada de minerales, de un montón de cosas, llegaba y se reunía con la otra y nadie podía tomar. Era horrible esa agua. No servía para nada. Entonces, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Se encontró con aguas así en el desierto? Sí, muertos de sed y llegaron a tomar y no servía para nada el agua. Eso le pasaba a la Odisea. ¿Tenían fuentes de agua? Sí. Pero no servían. Y entonces, en general a la iglesia podían recibir mucho alimento en las enseñanzas y demás, pero para el Eterno no servían. Usted puede estar recibiendo mucho alimento acá. Usted puede decir que dentro de usted fluyen ríos de agua. Ahora la pregunta ¿es agua que sirve o es agua que no sirve? ¿Esa agua que está corriendo dentro de usted sirve o no sirve? Pregúnteselo al Eterno. No se conteste usted mismo, porque ese es el error que muchos cometen cuando entran a orar. Señor, quiero esto, busco esto, ¿qué hago? ¿Es tu voluntad, sí o no? Pero si lo hago así, entonces sí, Señor, sí, una palabra. Sí, no se conteste usted mismo cuando ore. Tómese el tiempo, decía que día un predicador, cuando éramos pequeños jugábamos al tintín corre, corre, y ahora en la vida, en eso se convirtió la oración. Y pregúntese si tal vez esa es su oración. Entrar, quejarse, decirnos, desahogarnos, Señor, 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 toqué y adiós. Ya no esperamos a ver el Eterno que quiere, que tiene para nosotros, que tiene para decirnos. ¿Hace cuánto que usted no escucha lo que el Eterno tiene para decirle?
Porque no tiene tiempo, porque llegó muy cansado, porque tiene que salir de afán. Pregúntele al Eterno, ¿cómo están sus aguas? En otras palabras, Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 13 dice, y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, en número de 1760, hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa del Eterno. Ustedes pueden encontrar a partir del versículo 1 una enorme lista de nombres de personas que salieron del cautiverio y lo hicieron. ¿Para qué está? Es como un control que se lleva para saber cuántos salieron del cautiverio y cuántos llegaron al otro lado. Eso es lo que vamos a encontrar ahí en Primera de Crónicas capítulo 9. Ahora, cuando llegamos al versículo 13 vemos esa frase, y esa frase me llamó la atención. Hombres muy eficaces, dice, en la obra del ministerio en la casa del Eterno. En otras palabras, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que dentro de toda esa multitud de personas que salieron, el escritor dice que son 1760 hombres. Habían unos que no eran comunes ni corrientes, ellos no eran comunes y corrientes, sino que eran muy eficaces, ¿cierto? En la obra y en el ministerio de la casa del Eterno. No eran inútiles, no hacían bulto, no estaban allá para hacer bulto, era gente eficaz. En la versión de la Biblia de las Américas dice que eran hombres muy capaces. La definición de la palabra eficacia es capaz de producir un buen efecto. Una persona eficaz es la persona que realiza con eficacia su trabajo o función porque produce los efectos deseados. Les pregunto hoy, ¿cómo? Hay muchos hoy en día que creen ser eficaces. Hay muchos hoy en día que se creen la gran mentira de que yo soy lo más diligente y lo más eficaz en el mundo. Y puede que sean muy diligentes, y puede que quieran estar metidos en todo y haciendo, y aquí le ayudo, y brinco aquí, brinco allá, y hago, y en todo estoy metido. Ahora yo le pregunto, ¿usted puede ser eficaz? La definición dice que son personas que realizan con eficacia su trabajo o función. Usted puede ser eficaz sin saber qué es lo que tiene que hacer. ¿Cuántos hoy en día han querido ser eficaces y toman decisiones y me voy o me quedo o hago o no hago, pero jamás le han preguntado al Eterno, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y por eso hay fracasos. Por eso hay fracasos. Porque se toman decisiones a la ligera. Porque se cree que como un movimiento, un sentir, una decisión en multitud, todo va a estar bien. Resulta que no es así. Resulta que cuando Dios manda, manda con un orden. Y usted tiene que saber si es brazo, si es mano, si es ojo, si es pierna, si es pie. Pero si usted no lo sabe, sino que se va a la ciega, porque todos nos vamos, pues resulta que usted puede estar fracasando, cometiendo errores y fallando. Estos hombres eran eficaces porque sabían lo que el Eterno quería. Sabían lo que el Eterno les demandaba para hacer. Ellos entendían cuál era la voluntad del Eterno. Gente que producía cambios, era gente apta, gente que no se movía por emociones o emocionalismos. Era gente con los pies bien puestos en la tierra. Y entonces, ¿qué pasaba con la iglesia? ¿O qué pasó con la iglesia? Entró en una decadencia muy fuerte, muy rápido. Sin embargo, como en las otras, todavía había oportunidad para ellos, para que se arrepintieran. ¿Cuántas veces hemos escuchado a lo largo de este tiempo la palabra arrepentimiento o arrepiéntanse? 7 veces. 7 veces. ¿Ustedes saben qué significa el número 7 en la escritura? Cuidado, porque el Eterno nos está llamando a corregir muchas cosas para cumplir con un propósito perfecto que proviene de Él. Pero tenemos que escuchar, tenemos que obedecer, tenemos que entender lo que es ese Shema. Prácticamente todas las iglesias, a todas las iglesias que hemos visto, el Eterno las está llamando al arrepentimiento. ¿A qué las llama? ¿Y qué les está diciendo? Pasen la página, dejemos eso atrás. Usted falló,
usted cometió errores, usted pecó, pasemos atrás, dejemos eso atrás, vengan a mí y hagámoslo nuevamente, empecemos de cero. Eso era lo que decía Pablo, en algún momento lo dijo, yo fui fariseo de fariseos, erudito en la Torá, irreprensible ante la ley, fui rabino mejor que todos los que ustedes se puedan imaginar, pero eso hizo parte del pasado, eso quedó atrás, dice Pablo. Ahora, vamos adelante, ¿cierto? Vamos a alcanzar lo que el Eterno quiere con nosotros. Vamos a alcanzar y a lograr y a hacer que valga la pena eso por lo que un día Yeshua nos alcanzó primero a nosotros. Y eso es lo que debemos pensar y eso es lo que debemos tener claro hoy. Y pregúnteselo cuando salga de acá, cuando esté solo orando, cuando usted esté meditando solo, ¿usted está cumpliendo con su objetivo? ¿Será que usted va en dirección correcta y va tomado de la mano del Eterno? ¿O tal vez usted va pasando por la vida sin pena ni gloria? Aquí tenemos que dejar huella. Pasa en los barcos, dejan la estela cuando pasan, pasa en los aviones cuando pasan, ya no están, pero uno dice por allá pasa un avión, por aquí pasa un barco, los que tienen la oportunidad de verlo. ¿Y usted cómo lo está haciendo? ¿En quién está dejando huella? ¿Cómo está dejando huella? Porque volvemos a lo mismo. Usted puede esforzarse por dejar un recuerdo en los que están a su alrededor. Y ese recuerdo durará hasta que ellos se mueran. Pero si usted lo que está haciendo es caminar de la mano del Eterno, su recuerdo perdurará, como perdura el de Pablo, como perdura el de Pedro, como perdura el de Abraham. Así va a perdurar su recuerdo. Entonces, debemos marcar diferencia. Debemos ir de la mano del Eterno para que esa diferencia sea positiva, para que esa diferencia edifique a otros. Es la única forma de que funcione. De otra manera no. Les repito, podrá funcionar entre su círculo ahora mismo, pero cuando ese círculo se acabe, va a pasar lo que pasó cuando se murió el faraón que conoció a José. Hasta ahí fue la carrera. Ojalá ninguno de nosotros nos pase lo que le pasó a esta iglesia, porque era una iglesia inservible, aunque era una iglesia, y eso es lo que a veces no entendemos. Se congregaban, leían la misma escritura, predicaban la misma palabra, conocían al mismo Dios que usted y yo conocemos, pero era una iglesia inservible. Cuidado que a usted no le pase, porque estando aquí metido, toda su vida puede terminar siendo inservible. Y el Eterno nunca predica una palabra porque sí, porque no había nada más que predicar. Ese es un mensaje para su pueblo. Ayer les compartí algo a los muchachos, estudiando esta semana, no sé cuántos lo escucharon. Casi escuché. Rodolfo Loyola. Casi. Dice, la llamaban Casi cuando casi andaba. Y al cumplir los 7, Casi fue al colegio, pero la maestra casi no enseñaba. Pues siendo la Casi una adolescente, casi niña, casi dama, encontró a un joven a quien casi amaba. Pero un día el muchacho, casi sin mirarla, dejó a casi destrozada. Y se fue a un convento, la buena de Casi, queriendo ser santa, y casi fue monja. Pero un día enterada de que el chico moría, se volvió a su casa y cuidó del chico como de casada. Y el chico murió, casi sin besarla, y casi fue viuda, al menos en su alma. Hoy casi cansada de su vida extraña, casi ni se peina y desenfadada, cuenta de algún modo que fue casi todo sin ser casi nada. La verdad es que Casi, como la llamaban, representa un crecido número de personas que llevan una vida sin propósito. No se sienten realizadas porque nunca han hecho nada para tener esa satisfacción. Se enamoran del amor y por lo tanto de cualquiera que con fingida sinceridad le manifieste lo que quiere oír. Y cuando el objeto de su amor no les corresponde,
ni siquiera por unos instantes engañosos, toman decisiones equivocadas con el corazón quebrantado. No tienen buenas relaciones con nadie, pero sin embargo dependen de los demás para poder ser felices. Y lo más triste es que se olvidan, como casi, que hay una persona que les ama y les entiende, y ese es nuestro amado Yeshua. Nos cuenta la escritura que un día Pablo estaba en un lugar siendo interrogado. Y el que lo estaba interrogando le dice, que lo estaba juzgando y lo estaba presionando, le dice: yo sé que tú crees en los profetas. Y este le respondió a Pablo. Pablo le dijo al hombre, ¿ya se ubicaron? ¿Dónde les estoy contando? Pablo llega y lo están interrogando, y la respuesta de Pablo para este que lo estaba interrogando es: yo sé que tú crees en los profetas. Y lo que le respondió fue: Pablo, casi me conviertes, por poco y me vuelvo creyente. Y Pablo, ¿qué le dijo? Ojalá fueras creyente. Ojalá no hubiera sido un casi. Y todos nosotros debemos tener mucho cuidado con terminar en nuestra vida siendo un casi. Esa es la reflexión que les enviaba ayer a los muchachos. Esta fue una iglesia que al final casi lo alcanza, pero no lo logró. Y entonces, si nosotros revisamos a lo largo de la historia, nos vamos a dar cuenta que no existió nunca una iglesia, y hablo a modo general, ya viéndolo a nivel global, jamás en la historia ha habido una iglesia con más recursos y con más oportunidades que nosotros, con más conocimiento que nosotros, para llevar las buenas nuevas del Eterno. Jamás existió. Hoy tenemos internet, hoy tenemos canales de YouTube, hoy tenemos Facebook, hoy tenemos redes sociales, hoy tenemos emisora, hoy tenemos todo para llevar las buenas nuevas del Eterno. Pero ese casi nos ha llevado, y para muchos eso se ha convertido en un juguete, ¿saben? Para muchos eso se ha convertido en algo para pasar el rato. Para muchos hoy en día ir un Shabbat o ir un domingo a la iglesia es por pasar el rato y por lavar la conciencia. Muchos aparentan tener la buena intención, aparentan querer hacerlo, pero al final lo único que están siguiendo es sus propias expectativas. Casi entienden lo que el Eterno les dijo, pero no lo han entendido. Hacemos, y hablemoslo acá, y no estoy criticando a nadie, lo digo para que todos los que tenemos la oportunidad de hacer radio, todos los que tenemos la oportunidad de predicar, de hacer un video, una enseñanza, a veces hacemos las cosas por cumplir, a veces hacemos las cosas porque hay algunos, o pueden existir algunos, que les guste que los vean, que les guste figurar, que les guste aparecer, que les guste hacer, que les guste que los feliciten. Al final siguen sus propias expectativas. ¿Cuántos hay que lo único que están haciendo es tumbando frustraciones? Nunca pude hablar en público, ahora lo hago. Nunca me vieron en una foto, en un video, ahora estoy. Ahora predico. Nunca. ¿Cuántos hay que funcionan de esa forma? Siguen sus propias expectativas, pero jamás se han tomado el tiempo de preguntarle al Eterno o de entender cómo hacer para agradar al Eterno. Y entonces ahí vamos siendo un casi. Generalmente lo que se busca es que el Eterno les agrade a ellos, los respalde para que ellos sean agradados dentro de sus expectativas y dentro de su ego. Y nos vamos a llevar sorpresas, ¿saben? Nos vamos a llevar sorpresas en el camino. Para muchos, este tipo de mensajes pasó de moda. No tiene importancia, no tiene interés. Se predica en las 7 iglesias, tal vez se repite lo que repiten muchos, tal vez
No necesitamos que el Eterno nos restaure porque yo no he perdido el primer amor, porque sigo orando, sigo haciendo todo como siempre. No le creo a los falsos profetas, los identifico, tengo mucho discernimiento, estoy bien. No necesito ser restaurado en nada. La plata no me ha cambiado o no tengo plata, entonces eso tampoco me aplica, ¿cierto? Pero cuidado porque al final podríamos escuchar casi lo logras, casi llegas. Al que mucho se le da, mucho se le demanda, ¿cierto? Eso dice la Escritura. Ahora, los mayores resultados no son los que todo el mundo puede ver. Los mayores resultados en su vida y sus mayores logros no es que usted pueda llegar a estar en un lugar alto. Los mayores resultados son los que pasan aquí dentro suyo, en su alma y en su corazón. Esos son los resultados más grandes. Esos son los frutos más grandes. Ese es el testimonio más grande. El testimonio más grande no es que usted llegue y diga, oré por este y se levantó de la silla de ruedas, oré por esta y se le fue el cáncer. Ese no es el mayor testimonio. El mayor testimonio es que usted permita que el Eterno venga, que usted abra la puerta y Él lo restaure. Ese es el mayor testimonio. Eso es lo más grande que puede pasar. Pero tristemente muchos hoy están como la Odisea. Ya no necesitamos, yo hago mucho, yo hago miles de obras, yo estoy activo todo el tiempo, yo barro, trapeo, toco, canto y predico, yo estoy activo todo el tiempo en la obra, yo no necesito, ¿no? Si Dios me está usando para tanto es porque estoy bien. Y resulta que puede que no sea tan así. Y esto es algo muy personal y ya termino con esto. Esto es una decisión muy personal. Y se los decía en algún momento, la responsabilidad no es mía, mi responsabilidad termina aquí hoy. Porque yo les prediqué la palabra del Eterno. La responsabilidad es de ustedes, de cada uno de ustedes. Sin mirar al lado, sin mirar a mi esposo, a mi esposa, a mi hermano, a mi hijo, no. Este es un llamado personal, directo y personal. Él nos está llamando a todos. Y lo ha repetido muchas veces durante estas 7 semanas. Y tal vez muchos no lo han hecho. Pero hoy definitivamente creo que es el llamado a hacer un alto, a pararnos, cada uno delante del Eterno, con la intención de arrepentirnos. Porque lo demás, nada va a funcionar. Nada de sus pensamientos, de sus intenciones, de sus expectativas van a funcionar si no van de la mano del Eterno. Charles Spurgeon dijo alguna vez, hace mucho tiempo, eso lo dijo en el siglo XVIII, y yo sé que ustedes lo han leído muchas veces. Dejó una frase, llegará el día en el que en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habrán payasos entreteniendo las cabras. Eso está pasando. Y hubo algo que yo le dije un día a los jóvenes cuando empezamos. El Eterno no quiere payasos en los púlpitos. El Eterno no quiere gente que venga a entretener. Y para usted ser payaso no necesita sentarse acá o pararse en el púlpito a hacerlos reír. Usted puede ser un payaso cuando no predica la palabra del Eterno. Cuando usted predica lo que los de allá quieren escuchar. Cuidado con convertirse en un payaso. Cuidado con convertir a su hijo o a su hija en un payaso que un día va a estar en un púlpito predicando. Esto es de responsabilidad. Es la palabra del Eterno y jamás me cansaré de decirlo. Es la palabra del Eterno la que se está predicando acá. Que habrán unos que les guste, que habrán otros que se crean mejores predicadores, que habrán otros que piensen 1000 cosas. Eso me tiene sin cuidado. Pero lo que yo debo tener claro y lo que ustedes deben tener claro es que el día que prediquen la palabra del Eterno tiene que ser la palabra de Él. Sea en una emisora, sea en un video, sea en una iglesia, sea en la calle, sea donde sea. Y yo creo que eso falta. Hay muchos que estudian y se preparan solo por dar una prédica, pero jamás estudian y se preparan para que su vida cambie. Y ese es el error más grande en la vida.
Porque mientras usted estudie para dar una prédica, usted estudia y se prepara para que lo vean. Y estará preparando algo para que los otros digan, este man, ¿cómo sabe? Enséñeme, ¿usted me puede enseñar? ¿Cuántos buscan eso? ¿Cuántos buscan que los llamen? Venga, me enseña, venga. Usted, ¿cuántos buscan eso? ¿Cuántos se preparan solo por dar una gran enseñanza y brillar en un video o en un audio? ¿Cuántos? Pero ¿cuántos se preparan para que su vida cambie? ¿Cuántos se preparan y se toman el tiempo en su casa, en su trabajo, de decir, Padre, ¿en qué estoy fallando? Cámbiame. Eso se lo dijo a Timoteo. Uy, cuidado, no se fíe de usted mismo, porque somos nuestro enemigo más grande. Al arrepentimiento nos está llamando el Eterno. Nos está llamando a ser conscientes, a ser sinceros y a ser sensatos con nosotros mismos. Nos está llamando a tomar conciencia. Hay muchos lugares en los que pasa eso. Y aquí, en la casa, gracias al Eterno, no pasa. Pero cuidado, porque un día esos siervos ya no van a estar. Y el problema es que a veces no aprovechamos las cosas como se deberían aprovechar. Y el pueblo de Israel entró en un tiempo en el que mientras habían jueces, había dirección, en el que mientras habían personas que los guiaran, estaban bien. Pero cuando esas personas se iban, todo se volvía un hoyo. ¿Cómo se volvería su vida si ya no hubiera un siervo que lo estuviera guiando, formando, corrigiendo, atajando? ¿Cómo sería su vida? Piénselo. Porque si su vida se vuelve un 8, su generación va a ser 2 8. Y a eso es a lo que el Eterno está llamando. Los siervos de esta casa están haciendo su papel. Y ellos tienen claro lo que quieren y para dónde van y lo que el Eterno les dijo. ¿Sí? Y muy seguramente un día partirán a la presencia del Eterno y ellos habrán cumplido su propósito. Pero ¿y usted? ¿Y yo? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros cuando ellos no estén? Un día, y esto lo he compartido varias veces, un día alguien me dijo, ¿qué sería de estos jóvenes si no estuvieran los papás? Y yo le dije a esa persona, ¿y qué sería de su vida y de nuestras vidas si no estuvieran los pastores? Cuénteme. ¿Qué pasaría con esta casa? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Qué pasaría con los que están en otro lugar, en Paipa? ¿Qué pasaría con todos si no estuvieran las cabezas? Ahí nos damos cuenta que nos falta, que tal vez estamos teniendo, como la iglesia de la Odisea, un concepto equivocado de nosotros. Hay que vivir y hay que permitir que el Eterno nos forme, pero para eso debemos ser sinceros y debemos ir tomados de la mano del Eterno. O si no, vamos a seguir y vamos a terminar un día como los dos que iban por el camino de Maús, decepcionados, porque según ellos Yeshua les había fallado. Lo tuvieron al frente y no lo vieron. Lo llevaron a comer a la casa y no lo vieron, porque seguían bajo sus propias expectativas. Nunca entendieron el propósito real. ¿Usted ya lo entendió? Esa es la pregunta. ¿Usted ya lo entendió? Si usted mañana se queda solo, si no hay hermanos, si no hay siervos, si no hay nada, ¿usted se mantiene? ¿Usted le va a dar la espalda al Eterno? ¿Usted entendió su propósito? Hay que arrepentirnos de muchas cosas y hay que tomarnos la palabra y la instrucción del Eterno muy en serio, porque Él nos quiere guardar y quiere guardar nuestras generaciones. Eso es lo que está haciendo. Y este mensaje no se lo está dando a todo el mundo. Es para nosotros. Nos quiere llevar por el buen camino. No nos quiere soltar, pero a veces nos soltamos. Entonces, que sea una semana de meditar. Léanlo en su casa. Lean su casa. Son 2 capítulos, menos. No alcanzan a ser completos los 2 capítulos. Medite. Tómese el tiempo de meditar. Tómese el tiempo de reflexionar y de pedirle al Eterno que le ayude a corregir todas esas cosas que tenemos que corregir, porque si no nos vamos a ir quedando por el camino, unos por unas cosas y otros por otras, pero nos podemos quedar. Bien, vamos a ver.